Y así Estados Unidos y Reino Unido recortaron completamente el petróleo a Japón. Y Japón decidió algo muy concreto. No podían dejar de invadir China, porque bueno, eso haría que pierdan su imperio. Pero quedaba una opción: tomar los campos petroleros en Asia, en la Malasia británica y la Indonesia neerlandesa. Pero eso haría que Estados Unidos se meta, así que los japoneses decidieron atacar. Así, los japoneses atacan la base estadounidense de Pearl Harbor, muriendo casi 2000 estadounidenses, siendo un total éxito para Japón el ataque. Pero eso causó que Estados Unidos y el Reino Unido le declararan la guerra a Japón. Pero la Alemania nazi y la Italia fascista le declararon la guerra a Estados Unidos. Y así se crearon los dos bandos de esta guerra: el eje con la Alemania nazi, Italia con Mussolini, y Japón, el Japón imperial, contra los aliados Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. Por si las dudas, esto pasó en diciembre de 1941, el año que la Segunda Guerra Mundial escaló para siempre. Ay, por cierto, de los aliados también estaba Francia, que todavía resistía en algunas colonias, y China, que resistía a los japoneses. Aunque la Unión Soviética y Japón aún no se enfrentarán más adelante. Los japoneses se mueven rápido. Primero que todo toman las Filipinas estadounidense. Que sí, Filipinas era de Estados Unidos. Luego toman la Indonesia neerlandesa y la Malasia británica. Luego los japoneses invaden Tailandia, lo cual fue bastante fácil debido a que Tailandia tenía un ejército pequeño. ¿Por qué? Para llegar a la India británica y atacarlos, tomando Birmania casi en su totalidad. Pues Birmania era, o Myanmar, o como lo quieras llamar, era parte de la India británica. Así empezando la campaña de Birmania. Así muy rápidamente Japón controlaba todo esto, incluyendo los campos petroleros de Asia, por lo que su problema estaba básicamente solucionado. O eso creían, porque acaban de hacer enojar a la potencia norteamericana. Los japoneses intentan tomar la isla de Guadalcanal, que era clave, pero los australianos, que bueno, eran aliados de los británicos, así que se metieron desde el principio de la guerra y ahora tenían que luchar contra los japoneses. También los japoneses tuvieron que enfrentar a los estadounidenses que habían llegado, y así entre australianos y estadounidenses derrotan a los japoneses en Guadalcanal. Los japoneses y estadounidenses se enfrentaron en el atolón de Midway, siendo los japoneses derrotados, perdiendo partes claves de su flota en el Pacífico. Y ahora volvemos a Europa, porque bueno, el frente europeo vuelve a ser el más importante. Donde nos quedamos: la Alemania nazi contra la Unión Soviética. Los alemanes tienen ahora un nuevo objetivo: la ciudad de Stalingrado, ubicada aquí, en el Cáucaso. Estaba la mayoría de petróleo ruso, lo cual era clave. Pero tomar esta ciudad iba a ser algo más, no tan militar ni de recursos, sino por algo muy simple: el nombre, Stalingrado. Tenía el nombre del dictador de la URSS y Hitler lo quería humillar y bajar la moral soviética. Así que los alemanes atacan la ciudad de Stalingrado, una de las más importantes de toda la Unión Soviética. Y Stalin dijo: ni un paso atrás, todo civil, soldado, todo lo que sea, a la lucha, porque después del río Volga la Unión Soviética no tiene más
no tiene cómo resistir, porque detrás de Stalingrado está el río Volga y de ese río viene la mayoría de provisiones soviéticas. Entonces si cae el río, si cae Stalingrado, ya sé que llegaron, convirtiéndose esta en la batalla más brutal de toda la historia. La ciudad quedaría totalmente devastada y los alemanes avanzarían bastante, pero la moral soviética era inquebrantable, aunque ya habían muerto más de 1 millón de soldados. Esta batalla duró de 1942 al 43, entonces digamos que va a durar un ratito y fue brutal. Los sobrevivientes cuentan que veían cadáveres en cualquier lugar de la ciudad, que estaban apilados y que los soldados tenían que dormir al lado de los cadáveres. Brutal. Mientras tanto, en África, porque si no te acuerdas, estaba el ejército italiano y alemán intentando tomar el canal de Suez. Resta que Rommel, que era el líder, el general de las tropas del eje, había tenido bastantes victorias, por lo que básicamente está a punto de llegar al Cairo, que no sabes, la capital de Egipto, luego tomar el canal de Suez y luego iban a ir por el Sinaí, luego hacia Palestina, Siria y luego atacar el Cáucaso soviético, posiblemente teniendo que pasar por Turquía o algo así. Pero estaban por ganar, o eso parecía, porque los británicos los interceptaron en el Alamein, derrotándolos, siendo una derrota humillante. Después de eso, Rommel nunca volvió a África. Y 5 días después, estadounidenses y británicos desembarcaron en el norte de África, o no Libia ni Egipto, sino en el otro lado, Marruecos, Algeria, liberando rápidamente los territorios, rodeando las tropas del eje, que también seguían luchando en Egipto, cayendo rápidamente Libia y Algeria. Los alemanes e italianos resistieron un poco en Túnez, pero finalmente para 1943 fueron derrotados, tomando los aliados Túnez y ahora listos para desembarcar en Italia. Mientras tanto, la batalla de Stalingrado seguía con millones de muertos ya, pero los soviéticos se dieron cuenta de algo clave. O sea, Alemania había tomado el 90% de la ciudad, parecía que era el fin de Stalingrado, pero los soviéticos se dieron cuenta de algo clave. Los costados del ejército alemán estaba defendido por italianos y rumanos con poca experiencia, por lo que los soviéticos llegaron y los sacaron, rodeando las tropas alemanas expertas, o sea, los soldados, ya sabes, saben luchar. Y así el ejército alemán quedó rodeado y finalmente fueron derrotados para 1943, siendo este el fin de Adolf Hitler, o bueno, mejor dicho, el inicio del fin de Adolf Hitler. Una victoria que incendió totalmente el nacionalismo soviético, porque los soviéticos ahora están muy motivados, pues si habían derrotado a Hitler aquí, podrían quizás derrotar a Hitler. Después si derrotaran a Hitler, creo que todos lo sabemos. Mientras tanto, para 1943, bueno, inicios, los aliados desembarcan en Sicilia, sí, esa isla italiana tan conocida donde está la mafia, por lo que las tropas de Hitler y Mussolini se replegaron. Así los aliados habían tomado Sicilia y estaban entrando en Italia, pero los italianos decidieron mediar con los aliados, capturando a Mussolini, destituyéndolo y decidiendo negociar. Pero a Hitler esto no lo podía permitir, por lo que el ejército alemán ocupó grandes partes de Italia, liberaron a Mussolini, crearon una Italia 2.0, más fascistas que nunca, liderada obviamente por Mussolini, aunque se le considera un estado títere de Hitler, porque esta Italia, a diferencia de la original, dependía completamente de Hitler. La original más o menos, y ahora eran completamente dependientes de Hitler. Pero bueno, así empezó la guerra civil italiana, marcada
por básicamente los ejércitos tuvieron que luchar entre ellos. Y también los partisanos, que eran civiles que luchaban contra las tropas fascistas. Más de la participación extranjera del Reino Unido y Estados Unidos. Y bueno, esta especie de guerra civil es algo muy recordado en Italia. Pero bueno, siguiendo. Y las tropas aliadas lograron liberar Roma. Igual que varios trocitos se rebelaron. Que estas cosas son los partisanos, para el que se lo pregunta. Mientras tanto, la remontada soviética había comenzado, recuperando grandes cantidades de territorio. Y no lo mencioné, pero Finlandia, cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética, Finlandia se unió. Bueno, los soviéticos derrotaron a Finlandia, recuperando sus territorios originales. Y ahora estaban avanzando, recuperando gigantescas cantidades de territorio y liberando Kiev, la actual capital de Ucrania, una de las ciudades más importantes de la Unión Soviética. Luego liberarían Sebastopol, o sea, Crimea. Seguirían avanzando, lo cual causaría que Rumania se termine cambiando de bando, uniéndose a los soviéticos. Igual que los soviéticos liberan los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia. ¿Te acuerdas de Yugoslavia? Bueno, resulta que los yugoslavos empezaron a rebelar contra el eje. Y Hitler ya estaba, el ejército de Hitler ya estaba muy sobreextendido. Igual que Bulgaria se cambió de bando y los rumanos y soviéticos empezaron la invasión sobre Hungría. Igual que los soviéticos empezaron a avanzar sobre Polonia, mientras los finlandeses finalmente se cambiaron de bando. Para junio de 1944, Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá desembarcan en Francia en la operación de Normandía. ¿Te acuerdas de Japón? Bueno, volvió a ser derrotado en la batalla del Golfo de Leyte, siendo básicamente el fin de la flota japonesa. Mientras tanto, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá liberan la ciudad de Caen, francesa, empezando la liberación de Francia. Y sí, Francia había vuelto a la guerra, porque como lo dijo Charles de Gaulle, los franceses habían perdido una batalla pero no la guerra. El fin de Hitler ya básicamente había llegado, no tenía salvación. París fue liberada y luego toda Francia. Era simplemente el fin de Hitler. El ejército de Hitler intentó repetir lo que hicieron en 1940 para derrotar a Francia, pero les salió mal. Y ahora Países Bajos y Bélgica también fueron liberados, y luego Reino Unido liberó Dinamarca y Noruega. ¿Te acuerdas de Polonia? Bueno, los polacos se rebelaron en armas contra los alemanes. Y tú dirás, perfecto, así se logró la liberación de Polonia y todo eso con ayuda soviética, ¿verdad? Pues resulta que los polacos creyeron que los soviéticos los iban a ayudar. Pero estos polacos luchaban para tener básicamente independencia total. Y Stalin los quería convertir en un estado títere de la Unión Soviética. Entonces les dijo a sus tropas que se queden ahí sin moverse, a kilómetros de Varsovia, al lado. La ciudad fue arrasada. Gran parte de los polacos murieron. La ciudad quedó completamente arrasada, completamente. El 95% de la ciudad desapareció. Pero los soviéticos, cuando ya todo había terminado, tomaron la ciudad como si nada. Para ese momento toda la resistencia estaba muerta. El fin de Hitler ya era cuestión solamente de horas. Los soviéticos habían llegado a Berlín. Para evitar ser capturado, se mató. O sea, Hitler tomó un arma y se mató. Y la ciudad fue tomada por los soviéticos. Ese fue el último día de Hitler y de la Alemania nazi.
Mientras tanto, los japoneses se negaron a rendirse, así que Estados Unidos relanzó 2 bombas nucleares y los soviéticos entraron en guerra contra ellos. Y entre tanta cosa, entre bombas nucleares y todo eso, los japoneses se rindieron, terminando finalmente la Segunda Guerra Mundial.